En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del mensaje que dio el día de hoy el presidente Luis Arce Catacora de Bolivia por la independencia de Bolivia. Mencionó que están trabajando por una segunda independencia de Bolivia. También mencionó que están avanzando hacia el desarrollo. También Luis Arce Catacora el día de hoy ha cuestionado a aquellos que cuestionan su gobierno. Ha dicho que hay interno y en el extranjero. Ha dicho que si estamos divididos, pueden apropiarse de nuestros recursos. También Luis Arce Catacora dio a conocer el buen manejo económico de su gobierno. Arce también ha anunciado el incremento en la producción de petróleo en 700 barriles diarios. O sea, van a incrementar 700 barriles al día. También mencionó que hoy tienen la inflación más baja de América Latina y la cuarta a nivel mundial. También ha planteado luchar contra la corrupción. También ha reconocido que el flagelo del narcotráfico no es fácil luchar y que ha corrompido las diversas instituciones a lo largo de los años. Vamos a escuchar pasajes del mensaje que da en este momento el presidente boliviano. Prueba de ello. Desde la segunda mitad del siglo XIX y consolidada desde el inicio del siglo XX por la traición de los grupos oligárquicos, la independencia de Bolivia, como también ocurría en toda nuestra América, ingresó en el camino de lo formal. La sociedad fue territorio de explotación clasista y de nuevas formas de neocolonización de los pueblos indígenas, así como la subordinación a los mandatos de Estados Unidos. Durante la mayor parte de la República, a través de gobiernos civiles y militares, este grupo reducido de la sociedad que se alejó de los ideales libertarios, sometió a la inmensa mayoría de hombres y mujeres de nuestra patria a nuevas formas de explotación y nuestros recursos naturales saqueados para provecho de las transnacionales. Los pocos intentos de tomar el camino de la independencia y la justicia social fueron ferozmente aniquilados. Mi homenaje a los que por la patria ofrendaron su sacrificio y sangre durante décadas. Todos estos insignes hombres y mujeres son los pioneros de un largo proceso de lucha que, lejos de culminar con la independencia, se prolongó a lo largo del siglo XIX al siglo XXI, hasta coronar en el Estado plurinacional, que es el resultado de un proceso de acumulación histórica de más de 2 siglos, que rompe la vieja herencia colonial, republicana, y construye un nuevo Estado, en el que ya no existen hombres y mujeres de primera y segunda categoría, en el que todos los pueblos y naciones de nuestro territorio son reconocidos como iguales. Tuvieron que transcurrir 181 años para que Bolivia abriera el proceso de cambio, cuya paternidad es de todas y todas quienes lucharon contra el imperialismo, el capitalismo y toda forma de explotación neocolonial. Esta revolución democrática y cultural, con la que se ha dignificado a los bolivianos y bolivianas, con la que se ha sentado soberanía sobre nuestros recursos naturales y se está avanzando hacia la segunda y definitiva independencia, se traduce en la hora presente en la existencia de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. El camino que ha tomado nuestro pueblo para conquistar la plena independencia económica y soberanía política no está exenta de peligros y de amenazas de reversión, como sucedió con la ruptura del orden constitucional en 2019. La nacionalización de nuestros hidrocarburos, demandada durante la guerra del gas en 2003, la recuperación de nuestros recursos naturales y de las empresas estatales entregadas a precios de gallina muerta a las transnacionales durante el neoliberalismo, la vigencia de una política exterior independiente y la vigencia de un modelo económico que garantiza crecimiento, estabilidad y justicia social, no son del agrado de los que no quieren democracia y libertad y la quieren solo para ellos. Hoy, el proyecto de lograr la emancipación se ve nuevamente amenazado. Son las mismas amenazas de dentro y fuera de nuestra patria
que lograron que de 2.373.256 kilómetros cuadrados con los que nacimos a la vida republicana, hoy tengamos solo 1.098.581 kilómetros cuadrados de territorio. En 2020, gracias a la unidad y lucha y conciencia del pueblo boliviano, recuperamos nuestra democracia y dejamos atrás la incertidumbre. La lucha de las hermanas y hermanos bolivianos no solo nos ha permitido recuperar la senda de estabilidad, sino también la esperanza. Pese a esas conquistas, Bolivia hoy se ve nuevamente amenazada por la ambición extranjera sobre nuestras riquezas naturales. Divididos y confrontados entre bolivianos, podríamos volver a ser presa fácil de intereses ajenos a los de la patria. Al ser propietarios los bolivianos y bolivianas de los recursos cuantificados más grandes a nivel planetario del litio, un recurso indispensable para el cambio de matriz energética en todo el planeta, al mismo tiempo que poseer importantes concentraciones de minerales y metales estratégicos, así como de tierras raras, que son hoy por hoy apetecidos para mantener la hegemonía de las grandes potencias del occidente. Puede suceder, como ocurrió en el pasado, con la plata, la goma, el estaño, que se arremeta contra la posibilidad histórica de todos nosotros, bolivianos y bolivianas, de ser una sociedad sin pobres, con un nivel de vida digno y con posibilidades de tener desarrollo tecnológico que nunca tuvimos. Ser conscientes de esta posibilidad nos debe llevar a sumar esfuerzos para enfrentar futuras contingencias con un sentido de patria, con priorizar el bien común y no intereses personales. No obstante, también es cierto que vivimos un cambio de época y que surgen luchas de liberación en los 5 continentes, como parte del nuevo reacomodo geopolítico y económico mundial. La multipolaridad emerge y los pueblos del mundo ya no están alineados a un solo bloque, como en el pasado, ni mucho menos bajo un orden decidido por Washington. La crisis multidimensional del capitalismo se ha agudizado en este momento de pospandemia y de un conflicto militar en el este de Europa. Y estas no son más que expresiones de la transición hacia la configuración de un orden mundial distinto al que tenemos. En los últimos años, nuestra región ha sido testigo de la emergencia de nuevos liderazgos progresistas regionales que apuestan a un renovado enfoque de integración que tiene como pilares fundamentales la solidaridad, la equidad, la horizontalidad, la complementariedad, la reciprocidad, pero sobre todo el respeto a la determinación de los pueblos y la soberanía. Ante la irreversible marcha hacia un mundo multipolar, es innegable la cada vez más fuerte influencia de nuevas iniciativas de integración económica y comercial. La emergencia de bloques comerciales como el BRICS permiten hoy día a las naciones acceder a mercados internacionales sin la necesidad de comprometer un ápice de su dignidad. Los bolivianos y las bolivianas queremos una integración para la emancipación y no una integración subordinada. Nunca dejaremos, junto a los pueblos de nuestra América, de luchar por ese principio que nos fue legado por las rebeliones indígenas contra la colonia y por los luchadores y luchadoras de nuestra primera independencia. En este contexto, no es casual que día a día se reciban solicitudes para formar parte de bloques comerciales como el BRICS, a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, iniciativas a las cuales Bolivia accederá gracias al reconocimiento que ha logrado nuestro país en el mundo. La reciente cumbre de la CELAC y Unión Europea ha puesto en evidencia la creciente autonomía y soberanía de nuestra región frente a la Unión Europea. Ahora nuestro bloque habla de igual a igual, sin la sujeción que arrastrábamos producto de las herencias coloniales que marcó la historia de la región hasta el periodo neoliberal. Si bien es cierto que esta herencia colonial dejó terribles secuelas al interior de cada uno de nuestros países, también lo es que nuestros pueblos han salido adelante con el impulso que nos proporciona el legado de nuestra gesta libertaria. Ese impulso nos debe llevar también a enfrentar con fortaleza
los desafíos internos y los antagonismos entre regiones y naciones y clases. El antagonismo principal a nivel interno es la contrariedad entre el Estado plurinacional versus la institución de la República colonial. Este antagonismo está claramente expresado por las diversas fuerzas políticas de una derecha que tiene desde expresiones fascistas hasta posiciones socialdemócratas, así como también de una expresión de izquierda edulcorada y funcional a intereses mezquinos. Este antagonismo está presente en toda la vida política del país. La derecha ha tratado por todos los medios de inviabilizar el proyecto popular. Como presidente de todos los bolivianos y bolivianas, sé que la tarea propuesta es difícil. Ser libres y soberanos nunca le ha sido fácil a ninguna nación. Pero aquí está el pueblo alerta, unido, organizado y movilizado, junto a su gobierno democráticamente electo, un gobierno del pueblo y para el pueblo. Un gobierno que trabaja día a día para la consolidación del Estado plurinacional y nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo, que busca el vivir bien de todas y todos los hijos e hijas, nietos y nietas de todas las bolivianas y de todos los bolivianos. De cara al Bicentenario, queremos dar el gran salto cualitativo de ser un país consumidor e importador a un país productor e industrializado, producir lo que necesitamos, primero para Bolivia, y luego impulsar las exportaciones. Y lo estamos logrando con las políticas de sustitución de importaciones que han sido dirigidas a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios del sector productivo para la reactivación y desarrollo de la industria nacional. Bolivia avanza a paso firme hacia la industrialización con sustitución de informaciones. La participación de las importaciones de materias primas y productos intermedios en el total del volumen de importaciones del país, sin considerar combustibles ni lubricantes, se redujo de 75% del total de importaciones registradas en mayo del 2020 a solo 71% a similar periodo de este año. Por menores importaciones de insumos para la industria, construcción y agricultura que fueron reemplazados por producción nacional. Asimismo, los volúmenes importados de bienes de consumo no duradero bajaron su participación del 3,5% en mayo 2020 a 12% a mayo 2023, de los cuales el principal componente que disminuyó son los productos alimenticios, de 6,8% en 2020 a solo 5,4% a similar periodo en la gestión presente, fundamentalmente por el respaldo de todas las políticas dirigidas del Gobierno Nacional a incrementar la producción agrícola en el país en el marco de nuestra política de seguridad con soberanía alimentaria. Pero este logro no es solo de un gobierno, sino de todo un pueblo, del trabajo y la lucha de hombres y mujeres valientes que creen en nuestra patria, que apuestan por nuestro país y que día a día sacan adelante a sus familias con su esfuerzo. Ese esfuerzo y confianza ha generado emprendimientos con más ingresos y más empleos para las bolivianas y los bolivianos. Hoy podemos decir a nuestro pueblo que ya la economía nacional logró remontar en varias variables económicas y sociales los niveles prepandemia del año 2019. Y eso es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos. Por ejemplo, la tasa de crecimiento promedio de la economía entre el 2021 y 2022 fue de 4,8%, superior a la alcanzada del 2019 de solo 2,2%.
El Producto Interno Bruto nominal del año 2022 fue de 44.315 millones de dólares, superior a los 41.193 millones de dólares registrado el 2019. De la misma manera, el Producto Interno Bruto per cápita subió a 3.691 en 2022 y fue superior a los 3.578 registrados el 2019. Son récords de crecimiento del Producto Interno Bruto y del PIB per cápita en nuestro país. De igual manera, un saldo positivo de la balanza comercial en promedio de 1.044 millones de dólares entre los años 2021 y 2022, superior a los déficits comerciales consecutivos, promedio de más de 1.000 millones de dólares registrados entre el 2015 y 2019. Después de haber registrado un déficit global del 12,7% del Producto Interno Bruto en 2020, progresivamente ha ido disminuyendo el déficit a 7,1% del Producto Interno Bruto el año 2022 y la tendencia es claramente a disminuirlo. Asimismo, con la aplicación de medidas de política económica, se superó los indicadores del mercado laboral a los niveles prepandemia del 2019. Por ejemplo, la tasa de desempleo en 2022 fue de 4,3%, inferior a la registrada en 2019, que fue de 4,8%. Un aumento del nivel de ocupación, por lo tanto, en 2003 de 4,4 millones de personas, superior a la del 2019, que fue de solo 3,8 millones de personas ocupadas. Datos que se corroboran según un estudio de la CEPAL y la OIT de 2023, calificando a la economía boliviana como aquella que con mayor fuerza recuperó su nivel de ocupación en América Latina y el Caribe, sobrepasando en 7,5% el nivel alcanzado el 2019. Al llegar al gobierno, encontramos a un sector de hidrocarburos débil, con reservas en disminución y poco éxito exploratorio, por lo que generamos inversión en exploración para compensar el agotamiento de campos petroleros y gasíferos. Aprovecho esta ocasión para anunciar que el pozo Yarará X2, actualmente en pruebas de producción, incrementará la producción de petróleo en el campo en más de 700 barriles diarios para el país, gracias al campo Yarará. El pozo Yarará X2 atravesó la arena Petaca como resultados exitosos, confirmando la continuidad del reservorio y la acumulación comercial del campo Yarará de aproximadamente 1 millón de barriles de petróleo. Por otro lado, el pozo Remanso X1, ubicado en la provincia Guarnes de Santa Cruz, se encuentra en pruebas con producción de condensado de 45 barriles por día. Estos resultados permitirán catalogarlo como descubridor de un nuevo campo hidrocarburífero con recursos estimados en 0,7 trillones de pies cúbicos de gas y 52 millones de barriles de líquidos. Ambos son nuevos descubrimientos. El primero de crudo, el segundo de Remanso, es un megacampo de gas de 0,7 TCF de gas y 52 millones de barriles en líquido. A pesar de un contexto inflacionario y de gran incertidumbre económica internacional, hoy contamos con una tasa de inflación acumulada a junio de 2023 de 0,8%, siendo la más baja de América del Sur y la cuarta más baja del mundo. Luego de que la población resistiera a los efectos de una mala gestión económica, con las medidas de reconstrucción, han mejorado los ingresos de los hogares.
La pobreza extrema en 2021 se ha reducido respecto al 2020 y está por debajo de la observada en 2019, con 11,1% constituyéndose en otro récord de disminución de la pobreza extrema en nuestro país. De igual manera, la desigualdad, que se incrementó en 2020, disminuyó también a 0,42 y hemos llegado a un valor similar al registrado también en la gestión 2019. En consecuencia, ustedes, hermanas, hermanos, bolivianas, bolivianos, son los legítimos héroes y heroínas de nuestra segunda y definitiva independencia hacia la que avanzamos. Gracias, pueblo boliviano. Cuando asumimos nuestro gobierno, dijimos que somos el gobierno de la industrialización, porque estamos avanzando como nunca en nuestra historia en la transformación soberana de nuestros recursos naturales. Y es muy necesario seguir incentivando el crecimiento propio, el camino de la ciencia y la tecnología en nuestros jóvenes. Estas son tareas irrenunciables. ¿Y cómo nos industrializamos? ¿Con qué recursos contamos? Mejoramos las exportaciones de productos agroindustriales, gas natural, zinc, estaño, oro, plata y urea y otros, con una expansión entre el 10 y el 15% aproximadamente. Yacimientos de litio boliviano firmó en enero de este año acuerdos con grandes empresas de Rusia y China para la extracción, industrialización, comercialización del litio, respetando nuestra soberanía y la propiedad del pueblo boliviano sobre nuestros recursos naturales establecida en nuestra Constitución Política del Estado. Cerramos estos acuerdos en condiciones distintas a las de antes, con nuestro modelo propio de desarrollo y con un incremento considerable de las inversiones nacionales y extranjeras. Tenemos 23 millones de toneladas probadas de recursos de litio y no queremos que su aprovechamiento sea para unos cuantos, como fue en el pasado. La Bolivia de todas y todos dio un salto a la industrialización con infraestructura inédita, con megaproyectos para la industrialización. Incursionamos en la industria de la química básica, con la creación de la empresa pública de Industria Boliviana de Química para coadyuvar en la industrialización de nuestros recursos naturales. Bolivia se ha convertido en uno de los principales proveedores de urea en el mercado latinoamericano. Actualmente la planta de amoníaco y urea de Bulo Bulo produce con calidad 364.600 toneladas métricas anuales, que le ha permitido lograr rápidamente nuevos mercados. Se tiene como meta una segunda planta que doble esta producción. Bolivia se ha convertido en uno de los principales proveedores, fortalecemos y consolidamos la siderurgia del Mutún, uno de los yacimientos más grandes del mundo. Aumentaremos la producción y exportación del hierro. Estamos encarando la construcción del complejo siderúrgico del Mutún, conformado por al menos 7 plantas más. Para la sustitución de importaciones de diésel y gasolina, se están construyendo 2 plantas de biodiesel, una en Santa Cruz y otra en la ciudad del Alto, en La Paz, que junto con la producción de la planta HBO, que se encuentra en la última fase del diseño, lograremos reemplazar cerca del 70% del consumo nacional. Con todo ello y los resultados paulatinos de la política de sustitución de importaciones, hacia el año 2025 Bolivia ahorrará cerca de $3.000 millones año en importaciones. Sin embargo, debo remarcar que Bolivia cuenta con el mejor y el más importante de los recursos: el pueblo de hombres y mujeres luchadoras y con ansias de construir un mejor futuro para nuestras hijas e hijos. Por eso Bolivia es grande y seguirá creciendo junto a su pueblo. Somos el corazón de América del Sur y en un futuro próximo alcanzaremos a ser el motor de desarrollo de la región.
Esa es la Bolivia del Bicentenario. La Bolivia que el 6 de agosto de 1825 manifestó al mundo su deseo de ser libre e independiente y hoy lo ratifica para completar su proceso de liberación nacional. Sin embargo, somos también conscientes que aún tenemos muchos males que superar y muchos enemigos que vencer, entre ellos la corrupción, la peor de las herencias coloniales. La corrupción es un mal que ha estado presente a lo largo de nuestra vida como Estado, siendo un mal ajeno a los principios y valores del pueblo. Por ello, la lucha contra la corrupción tiene que ser una tarea del conjunto de toda nuestra sociedad. Hay que fortalecer los valores y principios y hacer una transformación institucional de los mecanismos de contratación y compras del Estado, que supere la actual normativa que proviene de la década de los años 90. Por ello también sus deficiencias. Este objetivo se logrará con la subasta electrónica y en tiempo real de todas las obras y compras estatales. Como sucede al presente con el sistema implantado en nuestro gobierno, que ahora abarca a compras menores. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ya se encuentra trabajando en el mencionado sistema. Asimismo, hay necesidad de fortalecer las unidades de transparencia para que sean unidades de prevención efectiva, fortaleciendo el control social en todas las entidades públicas, haciendo más transparente la información. El otro flagelo que azota a nuestra sociedad y a todo nuestro continente americano es el narcotráfico. Esta lucha no solo puede ser concebida nacionalmente, sino debe tener un contexto de alcance internacional y de compromisos compartidos y soberanos. Hay que caminar hacia la regionalización con soberanía en la lucha contra el narcotráfico. El flagelo del narcotráfico está presente en la mayoría de los países del mundo. Reconocemos que el tráfico de drogas es una problemática sensible, dado que atenta contra la seguridad interna de los estados y llega a afectar profundamente los cimientos sociales de cualquier país. Este delito tiene una característica transnacional, dado que traspasa fácilmente fronteras geográficas. El narcotráfico es una preocupación latente para nuestro gobierno nacional, sin embargo es un problema que tiene antigua data y es prudente hacer un repaso de los hechos más significativos relacionados con este mal que corrompe instituciones y personas. El ejemplo más paradigmático que podemos citar es el narcodictadura de Luis García Meza y Luis Arce Gómez, instituida en julio de 1980. Un segmento de las Fuerzas Armadas se vio corrompido por el negocio millonario del tráfico de cocaína, combinado el uso atrabiliario de la fuerza y la promoción del narcotráfico. Esto ocasionó un tremendo daño para la imagen de Bolivia, que se vio catalogado como un país insostenible debido a la penetración de asociaciones criminales en el seno del Estado. En este contexto, en 1979-1980, apareció la imagen de un gran traficante de droga, Roberto Suárez Gómez, potentado narcotraficante que llegó a vincularse con el cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar. Suárez, apodado Rey de la Cocaína, se vio inmiscuido con varios políticos bolivianos a quienes colaboró a cambio de brindarles protección e impunidad. Ya en la etapa neoliberal, durante el gobierno de Paz Estenssoro, Bolivia perdió a una de sus mentes más brillantes, el científico Noel Kern Mercado. Grupos armados del narcotráfico lo asesinaron cuando realizaba una expedición en 1986. El crimen destapó el escándalo de Huanchaca, una megafábrica de cocaína internalizada en el oriente boliviano. Las autoridades gubernamentales de aquel entonces fueron sindicadas de encubrir el funcionamiento de esta gigantesca fábrica de droga. En la gestión del gobierno de Jaime Paz Zamora, también se lucieron casos pomposos de narcotráfico. El país conoció las relaciones que tenía la cúpula dirigencial del MIR con reconocidos narcotraficantes como Isaac Oso Chavarría y Carmelo Meco Domínguez en 1994. Los denominados narcovínculos
develaron una red criminal que apoyaba financieramente al MIR a partir de las ganancias del tráfico de drogas. Otro escándalo del narcotráfico fue el denominado narcoavión en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en 1996. Una aeronave fue interceptada en la ciudad de Lima, Perú, con una carga de 4 toneladas de cocaína. El dueño de la droga era Amado Pacheco, alias Barbachocas, un peligroso narcotraficante ligado con la mafia mexicana. Como podemos corroborar, el narcotráfico estuvo inmenso en las esferas de la política boliviana, dejando saldos desastrosos para nuestro país. Hoy este delito debe ser entendido y combatido desde una perspectiva regional, tal como lo mencioné en la Organización de Naciones Unidas en 2022. Debemos adoptar un enfoque de lucha integral contra las drogas, haciendo énfasis en los países que albergan la mayor cantidad de consumidores de sustancias ilícitas. Solamente aunando esfuerzos internacionales y regionales entre nuestras fuerzas del orden y la sociedad civil es que podemos combatir este delito globalizado que afecta el bienestar social y la soberanía nacional. Debemos pasar de la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico a la regionalización. Y esa es la propuesta del Estado Plurinacional de Bolivia para el mundo. Sin duda alguna, esta lucha no solo es del gobierno, sino debe ser del Estado en su conjunto. Y por eso, la importancia de la participación de todos y todas. Desde el lugar que ocupemos en la sociedad, convirtamos la lucha contra las drogas en una tarea cotidiana. Solo así podremos vencer este flagelo al interior de nuestras fronteras. Otro gran desafío que tenemos en la transformación de la justicia, que no pasa por poner parches, sino por cambiarla desde sus cimientos. Y esta tarea no puede encararse sin la voluntad política de todos los actores. Hoy más que nunca necesitamos vislumbrar una justicia diferente y a la vez acorde con los lineamientos de nuestra Constitución Política del Estado. La justicia como un derecho del pueblo boliviano. El desafío es grande y mucho más complejo de lo que pensábamos. La tarea titánica ha de ser iniciada contra viento y marea, y ante los nubarrones de la crisis saldremos airosos. Pero la transformación de la justicia no vendrá por sí misma, ni se hará desde los burós y los llamados notables, sino que requerirá el concurso pleno de toda la sociedad, de todas las organizaciones sociales, de las universidades, de toda la sociedad y ciudadanía litigante que velarán por un cambio verdadero. Nuestro compromiso prioritario es con los sectores más vulnerables para garantizar el acceso a la justicia a todos ellos. Hemos logrado consolidar la interoperabilidad, la ciudadanía digital y el expediente electrónico que habíamos anunciado. Hoy son una realidad que es reconocida a nivel internacional. El sistema Justicia Libre en materia penal, el SIMPLU en las notarías y los sistemas del registro de la abogacía. Hemos avanzado en el uso intensivo de la tecnología para transformar la justicia para todas y todos, aunque aún queda mucho por hacer. Sabemos también que otro mal que aqueja a nuestra sociedad es la persistencia de la violencia contra la mujer, así como contra las niñas y niños. Y queda claro que los esfuerzos desplegados no son suficientes. La normativa no basta, sino atacar los cimientos del más antiguo de los sistemas de opresión, el patriarcado, por lo que debemos trabajar desde las familias, en la educación en todos sus niveles, además de crear y fortalecer aquellos mecanismos institucionales que nos permitan prevenir la violencia en todos los niveles, pero también sancionar de manera ejemplar la comisión de delitos de violencia contra la mujer y la niñez. Por eso el compromiso de no tolerar la impunidad en los casos de violencia y abusos sexuales. Ese es mi compromiso como presidente de las bolivianas y bolivianos. No tengan ustedes la menor duda.
Adicionalmente a las leyes remitidas al órgano legislativo, como la de fortalecer a la ley 348 y aquella que establece la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra infantes, niñas y niños y adolescentes, trabajaremos en las políticas y normas que corrijan las deficiencias actuales, pero además el llamado a los operadores de justicia, doquiera que estos se encuentren, de no poner escollos ni obstáculos en esta misión que nos convoca a todos y a todas a trabajar de manera denodada para alcanzar justicia oportuna, de no permitir la impunidad y demostrar desde el más alto juez jerárquico hasta el último funcionario judicial esa voluntad de hacer de la justicia un derecho del pueblo. Finalmente, en este tema y de cara a las elecciones judiciales, mi exhortación a la Asamblea Legislativa Plurinacional para tener nuevos tribunales, nuevos magistrados, aunque somos muy conscientes que una elección de autoridades judiciales no cambiará los problemas estructurales de la justicia. Y eso está demostrado. Sin embargo, hay que avanzar en esta tarea dejando de lado la politización de este proceso. El preciado trofeo de nuestra independencia se conquistó también gracias al concurso de la juventud. Años atrás, cuando nuestra patria fue ultrajada, los hijos e hijas de Bolivia, aún adolescentes, no dudaron en salir en su defensa. Estamos en deuda con nuestra juventud. Es imperativo implementar políticas que fortalezcan la participación activa de las y los jóvenes en la consolidación de un Estado plurinacional digno y soberano con crecimiento económico y justicia social. Entre las medidas orientadas a achicar las brechas de desigualdad existentes, surge la imperiosa necesidad de implementar un programa de acceso a becas de pregrado, posgrado y reconocimiento a los estudiantes destacados, fortaleciendo las políticas de descolonización y despatriarcalización en la educación. Todos los retos y desafíos que hemos abordado hoy solo lograremos superar con la unidad. ¿Qué mejor lección nos puede dar este 6 de agosto que el hecho cierto que nuestra independencia es fruto de la unidad de nuestro pueblo y de la unidad de nuestro Abya Yala? En las comunidades, los abuelos y las abuelas aconsejan que cuando algo anda mal, siempre hay que volver al origen. En este caso, hay que volver al origen de nuestro proceso, el más profundo de nuestra historia. Esto significa que el origen de este proceso es anterior a nosotros. Es un hecho histórico que contiene la lucha de los pueblos indígenas originarios contra el colonialismo y la lucha obrera contra la explotación capitalista. Por ello, la unidad no tiene que ver con factores electorales, sino con la continuidad de la revolución democrática y cultural, renovar el proyecto popular y reconducirlo hacia las metas que el pueblo propuso con su lucha. Un Estado antiimperialista, anticapitalista, antineoliberal, anticolonial y antipatriarcal. En este marco, he propuesto la batalla de ideas, sin perjuicios y temores, para buscar un camino de construcción de nuestro país con una mirada que vaya más allá del bicentenario. La unidad, en última instancia, vendrá desde las organizaciones de base, desde las organizaciones sociales, que para hacer respetar su voluntad constituyeron un instrumento político propio, que no debe ser instrumentalizado exclusivamente con fines electorales. Próximos al bicentenario, debemos reflexionar acerca de lo bueno y de lo que debe ser rectificado, de las metas trazadas, cumplidas y los sueños por dibujar y por cumplir. Importante, lo que hagamos depende de todas y todos nosotros. Nuestro Estado plurinacional de Bolivia es rico en todo sentido, y si este camino a la plena independencia económica no se interrumpe, nuestro futuro es de plena satisfacción de las necesidades económicas y sociales. Estamos avanzando a paso firme y por eso no debemos dejar de sentirnos orgullosos de lo que estamos logrando y de este maravilloso tejido diverso que llamamos Bolivia, cuyas naciones indígenas originarias campesinas
nos brinda una riqueza como pocos en América Latina y el Caribe, culturas milenarias. Es necesario retomar el camino de justicia y libertad que impulsó el nacimiento de Bolivia. Debemos rescatar la memoria histórica de nuestro pueblo hacia el Bicentenario. Nuestro rumbo es claro. No solo tenemos nuevamente encaminados en la senda del crecimiento económico con justicia social, sino que estamos consolidando los pilares de esta nueva Bolivia, industrializada, con todos sus sectores económicos fortalecidos. Una Bolivia con más y mejores oportunidades para que las niñas, niños y jóvenes puedan desarrollar al máximo sus capacidades. Paso a paso, con el trabajo de todas y todos, hacemos realidad el país que soñamos. Un Estado plurinacional orgulloso de nuestras raíces, que genere riqueza, que crezca redistribuyendo y gobierno priorizando a los sectores sociales más vulnerables, cerrando las brechas de las desigualdades y promoviendo el ejercicio pleno de nuestros derechos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para involucrar al país entero en el Bicentenario. Que no quede un rincón de nuestra geografía que no se vincule a la celebración bicentenaria y que en ella participen todos nuestros héroes y heroínas actuales que desde todos los rincones de nuestra patria aportan con su trabajo honesto a nuestro crecimiento. Desde ya hacemos una invitación abierta a todos los países latinoamericanos y caribeños y al mundo entero a celebrar el Bicentenario de Bolivia en el camino a su segunda y definitiva independencia. ¡Que viva el 6 de agosto! ¡Que viva nuestra independencia! ¡Que viva el pueblo boliviano! ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia!